Señores, seguimos. Y ahora pasamos a los detalles de las informaciones, de las noticias, que son noticias en este día, señores. Y tal y como le ocurre a los jugadores, a los deportistas, hay rachas que se le pegan a la persona. Y Jean Alain ha tenido esta semana una buena racha, tremenda racha, sí, la de Jean Alain. Pero Jean Alain se ha ido de 2-2 esta semana. Sí, de 2-2 se fue esta semana Jean Alain. Primero consigue en el Tribunal Constitucional ganar una batalla para que la Procuraduría no pueda ponerle nombres raros a los casos de corrupción. Ustedes saben que la Procuraduría venía poniéndole nombres a los casos de corrupción y esos nombres pues molestaron a Jean Alain porque al día le pusieron caso Medusa, como que no le gustó el nombre y tuvo una batalla en los tribunales para que le quitaran el nombre o para que no pudieran ponerle nombre de esa naturaleza a los casos. Pues esto llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dio ganancia de causa a Jean Alain y esa fue la primera victoria que tuvo. Pero ha tenido otra victoria y es que un tribunal ha declarado que Jean Alain va para su casa en libertad, que ya Jean Alain no tendrá arresto domiciliario, que ya Jean Alain no tendrá que estar con un grillete. O sea, Jean Alain salió por la puerta ancha esta semana con estas dos decisiones. Vamos a escuchar lo que dice el tribunal sobre Jean Alain, la sentencia que le leen a Jean Alain en el tribunal de primera instancia ya en el Distrito Nacional. Ha indicado dicha parte que las razones que nos llevan a solicitar la publicación o variación de estas medidas de coerción es en este caso dice dicha parte que tiene antecedentes de 4 años y desde que se puso la medida de coerción y que tiene alrededor de 5 años desde que se iniciaron los actos del procedimiento de parte del órgano acusador. Señala dicha parte una serie de resoluciones que han sido emitidas por los diferentes tribunales del Distrito Nacional y entiéndase juzgados de la instrucción, así como salas de la Corte de Apelación del Distrito Nacional respecto de solicitudes de modificación de medidas de coerción. Bueno, ahí está la variación de la medida de coerción a Jean Alain. ¿Qué leyó la jueza? Vamos a ver. La razonabilidad de la imposición de una medida distinta o el mantenimiento de las medidas de coerción, decantándose por aquella solución que obligue al imputado a comparecer ante el tribunal para poder iniciar y culminar la celebración del juicio del cual hemos sido apoderados. En este orden, uno de los argumentos esgrimidos por la defensa
igual manera hemos observado que este ciudadano que quedó acreditado sin discusión el arraigo que había sido observado en los diferentes tribunales respecto de forma íntegra en la glosa que ha sido depositada en sustento de esta solicitud y los escritos de hoy. Bueno, esas son parte de las justificaciones que encontró la jueza para ordenar la libertad de Jean Alain. La dominicana, la presidenta de este segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional resuelve. Primero ratifica como buena y válida la solicitud de revisión de medida de coerción cursada por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez a través del Consejo de Defensa compuesto por los doctores Carlos Balcácer, Gustavo Vialle Pumalol y Nelly Rivas Sí, por haber sido presentada de conformidad con la ley en cuanto al fondo, modifica las medidas de coerción impuestas al diputado Jean Alain Rodríguez Sánchez mediante la resolución número 059-2023-SRS-00003 del 17 de enero del año 2023, dictada por el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, mediante la cual el referido tribunal valía la medida de coerción impuesta al imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez mediante la resolución número 0670-2021-ICMDC-00952 del 8 de julio del año 2021, dictada por el décimo juzgado de la instrucción y funciones de oficina judicial de servicios de atención permanente del Distrito Nacional, disponiendo en consecuencia modificando las establecidas en los numerales 5 y 6 del artículo 226 del Código Procesal Penal, consistentes en la colocación de un localizador electrónico y el arresto domiciliario. Por los motivos que han sido expuestos y que serán ampliados en la decisión a intervenir, ordenando el retiro del localizador electrónico y el cese de la prisión domiciliaria y por vía de consecuencia su inmediata puesta en libertad a menos que guarde domicilio o prisión domiciliaria por algún otro hecho. Segundo, mantiene las demás medidas impuestas por las resoluciones abusivas en el ordinal primero, consistentes en el pago de garantía económica ascendente a la suma de 30 millones de pesos bajo modalidad de fianza a través de una compañía aseguradora dedicada a tales fines en el país y manteniendo igualmente el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, ordenando la notificación de esta resolución a la Dirección General de Migración y la Compañía General de Seguros S.A. a tales fines correspondientes. La entrega por secretaría de esta resolución a los fines de que pueda ser recurrida por aquella parte que se sienta afectada por los términos de la misma se fija para el lunes 12 de mayo a partir de las 4 de la tarde, invitando a las partes a requerirla por la Secretaría de... Bueno, señores, ahí está. Jean Alain Rodríguez logra
logra pues su libertad, logra que lo dejen sin grillete y que lo dejen sin prisión domiciliaria. Un logro es la segunda victoria que obtiene en los tribunales en esta semana Mr. Jean Alain Rodríguez. Y esto genera algunas reacciones para uno positivas, pero para otros no tan positivas. Para algunos bien positiva, pero para otros nada, pero nada positivo. El hecho de que le estén quitando a Jean Alain su... Amigos de CDN, Entonces, ahí está. Jean Alain Rodríguez queda prácticamente libre. Bueno, en este momento sí, está libre Jean Alain de todas esas acusaciones o de no de las acusaciones. Vamos a ver qué dice el abogado. Buenas noches. Esto no significa absolutamente nada. Es bueno que la ciudadanía sepa que este proceso sigue. Se va a continuar juzgando la culpabilidad o la inocencia de Jean Alain Rodríguez Sánchez y nosotros, como Ministerio Público, vamos a hacer todo lo posible para destruir esa presunción de inocencia en base a la acusación y los elementos de prueba con los que contamos. Gracias. ¿Su nombre? Emmanuel Ramírez. Gracias. esas fueron las palabras. Ese es el representante del Ministerio Público, el fiscal que estaba en el caso, que dice que eso no significa nada, que el proceso sigue igual, que las acusaciones siguen y que van a buscar cómo hacer valer los medios de prueba que ellos tienen para que Jean Alain y los demás implicados pues sean condenados por el tribunal. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en este caso que está pues ya con fecha para arrancar en su parte final? El día 23 arrancaría el juicio, pero en junio, sí, me parece que en junio. Si el 23 de junio arrancaría el juicio de fondo de este caso de Jean Alain y otros implicados. Vamos a ver qué dice el representante de Jean Alain, el abogado de Jean Alain, que dice sobre esta sentencia. Estamos en vivo para CDN. ¿Cuál es su parecer ante la decisión? Esperamos en primer lugar que los fiscales no se encabriten, ni se amotinen contra el Poder Judicial, que no se vuelvan creativos y entiendan esa sentencia. Ya es un discurso manoseado, carente de credibilidad, el miedo de la fuga, el discurso predictivo de la fuga y de la obstrucción de la investigación. Ya hay otros cauces, ya son otros tiempos. Vamos a enfrentar el juicio, como lo dijimos en una ocasión, vamos a enfrentar el juicio, que esto se resuelve peleando. Gracias. Es procurador. Ya están ahí, vamos a ver qué dice Jean Alain. ¿Cómo se siente ante la decisión? Exprésenos ya. ¿Tiene su promesa ante el tribunal? Buenas noches a todos, gracias por esperar. Han sido casi 4 años de privación de libertad, los cuales he asumido con mucha entereza, con mucha paciencia, a pesar de que no debí de haber estado un solo día bajo prisión. Recuerden que yo me presenté voluntariamente y me dejaron bajo arresto. Son 4 años que han sido bastante duros, casi 2 de ellos en una prisión, pero todo tiempo se cumple.
y ya llegó el momento de que estemos de vuelta en libertad. Tal cual dijimos, estaremos en nuestro proceso que todavía no ha comenzado a pesar de los 4 años y estaremos asumiéndolo con la misma entereza y demostrando nuestra inocencia, demostrando que es un expediente preparado sin ningún tipo de sentido, de sustento. Ya el juez de la audiencia preliminar así lo dijo, que todo el patrimonio que he devengado junto a mi familia, pues es lícito y de un origen previo a las funciones que ocupé. Sobre lo del Tribunal Constitucional. Entonces, en ese tenor, pues también demostraremos las violaciones al debido proceso que ha ocasionado el Ministerio Público, habiendo evidenciado ya la primera violación con una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenó al Ministerio Público a cesar esas violaciones tan contundentes, tan fuertes que han estado haciendo al debido proceso. Así que ahora regreso a la casa con la familia y a ponerme al día en tantos temas de estos 4 años que hemos no perdido, porque nunca se pierde el tiempo, siempre estamos en manos de Dios y en manos de la justicia. Que estén bien. Muchísimas gracias, señores. Bueno, ahí vimos a un Jean Alain que está dándole la gracia a lo que han respaldado su proceso. Y ahora hay que esperar a ver qué va a pasar en el juicio de fondo que viene sonando por ahí. Logra su libertad Jean Alain Rodríguez. Y reitero, es su segundo triunfo ante los tribunales en esta semana. Bueno, y es duro, muy duro lo que ha pasado. Y hay quille, está enquillado en la Fiscalía. Hablamos de eso más adelante.